Ahí estamos. Dice grabando ya. Perfecto. Entonces. Ok, entonces vamos a dar inicio de la forma más adecuada, que es la oración. Vamos a ponernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, por esta nueva noche que te das, este día maravilloso, esta semana que inicia hoy, con nuevos retos, con nuevas situaciones que nos presentas en nuestra vida, con todas las perspectivas puestas en este tema de hoy que está muy bonito, continuando desde es como un consecutivo que el Señor nos trae, porque el lunes pasado vimos la iglesia, ¿verdad? Y hoy nos trae el primado de Pedro, entonces es un tema muy acorde a lo que vimos el lunes pasado. El Señor es así, él todo lo acomoda de una forma que podamos seguir con esta cadena de maravillas que nos da por medio de la iglesia. Entonces, pedirle al Señor primeramente que ilumine a nuestro compañero, a nuestro hermano, a Rigo, para que en su boca, en su mente ponga las palabras adecuadas, para que nos abra a nosotros el entendimiento y nuestro corazón también para enamorarnos cada vez más de esta iglesia. También le vamos a pedir al Señor por estos hermanos que no se han podido conectar hoy, cualquier situación, para que estén bien y que ojalá puedan en el transcurso de la presentación del tema NIS y sigan llamando, Señor, a esos corazones que están ahí esperando, Señor, el momento adecuado. Entonces ponemos en tus manos desde ya este tema para que seas tu Padre el que actúe por medio de Rigo. Pues, todo esto te lo pedimos porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, Riguito. Pues bueno, primero que nada, darles las gracias una vez más por reunirse en esta noche con nosotros. Verdaderamente es un honor poder compartir con ustedes el día de hoy. Voy a apagar mi cámara para pues, poder utilizar el mayor ancho de banda posible de la internet para la presentación como tal. Y les voy a compartir. Nada más me confirman que realmente lo estoy haciendo. Listo, ya vi. Ya ve que ahí estoy. ¿Cierto? Estamos, ¿verdad? Ok. Correcto, ahí está ya la presentación. Ahí. ¿Cuál va a ser el tema de esta noche? El tema de esta noche es el primado de Pedro. Y ante esta pregunta, ¿es bíblico el primado? O sea, podemos encontrar referencias en la Biblia y en otros textos con respecto a esta verdad que nosotros como iglesia tenemos, que es el primado de Pedro y por ende toda la sucesión apostólica hasta poder ver al día de hoy un papa como lo es el Papa Francisco al frente de esta iglesia. ¿Cómo es que llega él a estar allí? ¿Cómo es que todos los demás papas anteriores a él, los 266 papas anteriores a él, han llegado allí? ¿Y cómo nace esto? Si fue iniciativa humana, si fue invento del Imperio Romano en el siglo IV, si fue invento de la iglesia o verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, Dios, tuvo desde el inicio conceder a su iglesia estas funciones, esta jerarquía, este orden y para qué. ¿Sí? Ok, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pues bien, vamos a comenzar con qué significa la palabra papa. La palabra papa viene del griego papas y significa padre. Y la función es ser el representante de Cristo en la tierra y el administrador general de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
También podemos empezar con textos que nos ha dejado el Catecismo de la Iglesia Católica, en específico el numeral 891, donde textualmente dice, y cito: el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro. Y yéndonos a citas bíblicas, vamos a dar inicio con una que vamos a estar repasando como a lo largo de todo este tema del día de hoy, que repasamos en el tema anterior con respecto a la Iglesia de Jesucristo, si era la Iglesia Católica la verdadera Iglesia de Jesucristo, porque en sí encierra mucha riqueza. Y obviamente a ustedes se les vino a la mente Mateo capítulo 16, versículo 17 al 19. Y nos vamos a hacer una pregunta. Jesús, ¿a quién le dio la autoridad de administrar la iglesia? Vemos en ese texto de Mateo capítulo 16 lo siguiente. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Cómo se llamaba entonces originalmente Pedro? El nombre de Pedro originalmente era Simón. Lo podemos confrontar con el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículos del 40 al 42, cuando leemos lo siguiente. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encontraba primeramente con su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y lo llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, voy a repetir, Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. ¿Por qué ese cambio de nombre y qué significa un cambio de nombre en la Biblia? Para eso vamos a remitirnos al primer libro de las Sagradas Escrituras, del Antiguo Testamento, el Génesis. En el capítulo 17, versículo 5, podemos ver y leer lo siguiente. Génesis 17, 5. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de mucha muchedumbre de pueblos te he constituido. Y en Génesis 35:10 también podemos leer: díjole Dios: tú eres Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le llamó Israel, que significa el que prevalece con Dios. ¿Qué significa un cambio de nombre? Un cambio de nombre no es simplemente un tema estético o de gusto, o un mero invento. Significa delegarle una nueva misión. El cambio de nombre es eso. Es el significado de una nueva misión que va a tener esta persona, o un nuevo significado de su nombre. Vemos que el nombre de Jacob cambió a Israel, que significa el que prevalece con Dios. Y de allí nace la nación. Y ahora bien, el nombre de Abraham en 17:5 cambia a nombre de Abraham,
que es padre o que significa padre de muchedumbre de pueblos. Entonces el cambio de nombre trae una misión, trae una función. No es solamente algo que se me ocurrió cambiar el nombre, sino que tiene un propósito en específico. Y ya con eso vamos a entrar en una primera objeción protestante. La primera objeción protestante que nos vamos a encontrar con respecto a el fundamento de Cristo para fundar su iglesia sobre Pedro es este. Pedro no puede ser la piedra porque Jesús es la piedra. Y toman a referencia como que Cristo es la piedra angular. Ese es el primer fundamento, la objeción primera protestante que nos vamos a poder encontrar en muchos de los casos. Pues bien, en Efesios 2:20 al 22 leemos lo siguiente: edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que nos deja saber Efesios 2:20, y ese es el primer argumento. Dicen los hermanos protestantes: Pedro no puede ser la piedra por la que fue fundada la iglesia porque Cristo es la piedra angular. Y para ellos no existe otra piedra sino Cristo. Y con esa excusa se toma la validez de que, bueno, como Jesucristo es la piedra angular y sobre ella no se puede edificar otra iglesia, entonces vamos a formar nosotros también nuestra propia iglesia, inclusive siendo incongruentes en lo que dicen, porque van a fundar una iglesia, ellos, cuando ya Jesucristo tiene su propia iglesia fundada, y acabamos de repasarlo en Mateo 16:18. Dice también en Mateo 21:41, haciendo referencia a la piedra angular, y en Salmo 118, de los versículos 22 al 23, donde hace también referencia a el tema de la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Dios es el arquitecto y constructor de su iglesia. Y en esta imagen que les estoy compartiendo, vamos a ir leyendo cada uno de esos capítulos y versículos que vamos a tener allí. Comencemos con el que ya leímos anteriormente, Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 12:10 nos deja también decir lo siguiente: ¿no habéis leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon es la piedra angular, se ha convertido, en piedra angular, perdón, se ha convertido. En Efesios 2:20-22 dice: edificados sobre el cimiento los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. En 1 Corintios 3:10 nos dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye. Igual en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, de otra versión, dice lo siguiente: pues nadie puede poner otro cimiento que él ya ha puesto, Jesucristo. Corintios 12, 1 Corintios 12, versículo 13. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más, ojo, no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. En Hebreos capítulo 11, versículo 10 dice lo siguiente: pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En 1 Pedro 2:5 leemos también lo siguiente: también vosotros, cuales piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios
por mediación de Jesucristo. Y en Apocalipsis 21:14 nos dice la Sagrada Escritura: la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras, eso lo vimos la semana pasada también, que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Todas estas citas bíblicas, todos estos textos bíblicos hablan sobre quién es la piedra angular, Jesucristo, pero también sobre quién está fundada esa iglesia. Y vemos de entrada en Mateo 16:18 que es Pedro sobre quien se funda la iglesia, y todos bajo esa base vamos construyendo encima. Todos vamos formando parte de este cuerpo, de este edificio espiritual, de este cuerpo de Cristo que es la iglesia. No es antojadizo para nada el hecho de que exista una única iglesia verdadera. Ya vimos en temas anteriores que existen muchas iglesias, pero todas ellas fundadas por hombres. Y podemos mapear cuándo fueron fundadas, dónde fueron fundadas, quién las fundó, cuál es su doctrina, pero en ninguna de ellas las vamos a encontrar en la Biblia. Única y exclusivamente la iglesia verdadera de Jesucristo la vamos a encontrar en la Biblia, y esa iglesia es la Iglesia Católica, y esa Iglesia Católica Jesucristo la funda sobre un hombre, sobre Pedro, uno de sus apóstoles, y sobre esa sucesión de Pedro es que se va construyendo poco a poco la iglesia, ese cuerpo espiritual, ese edificio espiritual y santo que nos recuerda 1 Pedro 2:5, donde como sacerdocio santo se pueden ofrecer sacrificios espirituales como los que ofrecemos en la Eucaristía, que también existe y tenemos pruebas y vamos a verlo a futuro, arrancando con Hechos 2:42 en adelante, 1 Corintios 11:26, entre otras citas bíblicas, y prácticamente todo el capítulo de Juan 6. Esos sacrificios espirituales, aceptos a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es apostólica, ¿podemos decirlo? Sí, la iglesia es apostólica. Lo acabamos de repasar en Apocalipsis 21:14, donde leíamos que la muralla de la ciudad, esa ciudad eterna, nueva, la Nueva Jerusalén, se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Allí hay una cita que muy textual, donde de los hermanos que no son católicos, pues no les gusta citar, mencionar, leer, predicar, exponer, reflexionar, porque se ven desnudos ante esta realidad, ante esta verdad. Existen más objeciones protestantes. Vamos a arrancar con las objeciones protestantes para irlas teniendo presentes, para luego centrarnos en la doctrina de la iglesia e irlas sacando de a poco. ¿Existe alguna objeción más protestante? Sí. Esta es bastante curiosa porque tira a la imaginación de muchos de cómo sucedió la edificación, la fundación de la iglesia, cuando Jesús, reuniendo a todos sus apóstoles alrededor, les pregunta quién pensaba la gente que era él, y sale Pedro a la respuesta, y sobre esa respuesta de Pedro, nace el fundamento de la iglesia que le dice Jesús. La segunda objeción protestante dice: Jesús se refiere a sí mismo cuando dice sobre esta piedra, como si Jesús estuviera señalando, ¿verdad? Podemos decirlo de la siguiente manera: Jesús se señaló diciendo, señalándose a él mismo, tú eres Petro, piedra pequeña, y sobre esta Petra, que es una piedra grande, según traducen algunos hermanos protestantes, edificaré mi iglesia. O sea, Jesús está de frente a Pedro. Jesús le dice, tú eres Pedro, o Petro, que significa piedra pequeña, ¿verdad? Y se vuelve a señalar Jesús hacia sí mismo, tocándose el pecho, diciendo, y sobre esta Petra, señalándose a él,
edificaré mi iglesia. Se usaron bastante la imaginación con respecto a eso, pero no contaban con un tema de que la misma Biblia también aclara en otro punto. Hay un error gramatical de entendimiento con respecto a ello. En Mateo capítulo 16, versículo del 17 al 19, que ya leímos recientemente, cuando Jesús le replica a Pedro, todo lo que le dice Jesús a Pedro está entre comillas. Todo lo que le dice Jesús a Pedro está entre comillas. Y en gramática, todo lo que esté entre comillas se refiere a una sola persona. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que Jesús comenzó y se dirigió a Pedro, todo lo que estaba diciendo era hacia Pedro. Pongamos un ejemplo. Y Luis le dijo a Carlos, tú eres fuerte y sobre esta fuerza edificaré mi empresa. ¿Sobre quién edificará la empresa? La respuesta es, pues sobre Carlos. Eso se entiende. Eso lo entiende cualquier niño hasta sin educación escolar. Va a saber que es una referencia a él. Pero también tenemos un ejemplo bíblico. Y ahí está, Juan capítulo 14, versículo 8. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Quién tiene que mostrar al Padre? En este ejemplo, hay gente que dice, bueno, Felipe se dice a sí mismo que mostraré al Padre. No, eso es un error. Eso es un error. Ese texto de Señor, muéstranos al Padre y nos basta, está entre comillas también. Felipe se está dirigiendo a Jesús. Está hablando hacia Jesús. No está diciendo que Felipe mismo va a mostrar al Padre, que es como el argumento que utilizan los hermanos para decir, es que Jesús estaba diciendo a sí mismo que era la piedra donde se iba a fundar la iglesia. Hay un error allí gramatical que los hermanos no logran comprender, los hermanos no católicos. Kefa. Jesús dijo que Pedro quiere decir piedra. En Mateo 16, 18. Hay que recordar que la Biblia, el Evangelio según San Mateo en hebreo, fue escrita en hebreo. Pero en griego, con la traducción, dice, Suei Petros kai epi taute te Petra. Traducido dice, tú eres Pedro y sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. En griego, tauté significa esta misma. Y existen más pruebas bíblicas con respecto al uso de esta palabra en griego, tauté o taftiti, para referirse a una sola cosa. Pues sí, Marcos capítulo 14, versículo 30. Dice, Jesús le dice, yo te aseguro, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 3 veces, y continúa el texto, en esta parte donde dice esta misma, en griego está escrito taftiti, significa esta misma. Y casualmente en Mateo capítulo 16, versículos 18, utiliza esa misma frase, taititi, o esta misma, refiriéndose a Pedro. Y sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué quiere decir esta comparación, por ejemplo, entre Mateo 16, 17 al 19 y Juan 1, 40, 42? Pues bien, hay una diferencia, no sé si la notaron al principio.
cuando quise subrayar, o leí 2 veces, fijando su mirada en él, porque en ambos textos se narra cuando Jesús está frente a Pedro. La primera, con todo el tema de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en la segunda, cuando se encuentra primeramente con Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y lo llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Los más conocedores con respecto a la situación en el momento en que Jesús se dirige a Pedro en Mateo 16, 18, indican que Jesús también estaba mirando fijamente a Pedro cuando le decía eso, a manera de indicar, de señalar que no se estaba refiriendo a sí mismo como piedra, sino que estaba refiriendo a Pedro como la piedra donde iba a fundar su iglesia. Y una sorpresa más, Cristo no hablaba en griego, hablaba en arameo. Y en arameo no hay diferencia en la palabra piedra. O sea, que en Mateo 16, 18, Jesús dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No como la objeción anterior que vimos, que algunos y muchos, bueno, no algunos, sino muchos hermanos no católicos objetan diciendo que la traducción correcta era Petro, que significa piedra pequeña, y cuando dice que edificará su iglesia, dice Petra, Jesús, cambia el vocablo, haciendo en una la palabra en diminutivo y la otra utilizando la palabra completa, con todo el significado. Pero existe una versión, y la tomamos de la Reina Valera, la versión del 2004, porque los que comentan al pie de página de Mateo 16, 18, en esta versión de la Reina Valera del 2004, dice lo siguiente, el comentario al texto, a la cita bíblica. Probablemente Jesús usó la forma aramea kefa o cefas. Y pueden comparar ese uso con Juan 1:42, que lo acabamos de ver, 1 Corintios 1:12 y Gálatas 2, versículo 9, que significa tanto roca como piedra. Y solo Dios es la piedra en el Antiguo Testamento como lo mencionan los hermanos protestantes. No. Isaías capítulo 51, versículos del 1 al 2, dice lo siguiente. Voy a leerlo de la versión Reina Valera. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Este texto de Isaías 51, 1, 2 arranca con lo siguiente. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Esto significa que Dios no es la piedra, o que solamente Dios es la piedra en el Antiguo Testamento, no. Significa que también el hombre. Y algunas opiniones de teólogos protestantes, entre los más expertos teólogos bíblicos protestantes como William Albright, Oscar Cullmann, Herman Ridderbos y C.S. Mann, escriben que Pedro es la roca en Mateo 16, 18 y que decir lo contrario, según ellos, solamente demuestra perjuicios. Ojo, unas declaraciones de expertos bíblicos protestantes o teólogos bíblicos protestantes con respecto a ese texto. Ellos dicen que decir lo contrario, o sea, decir que Pedro no es la roca en Mateo 16, 18,
solamente demuestra perjuicios. Y particularmente son significativas, podemos decirlo, las palabras del doctor Martín Lutero en su tratado llamado Las Llaves, que él escribió luego de haber pasado 9 años de su excomunión. Voy a citar el texto de Martín Lutero de Kiss, Las Llaves, y dice así: con todo, Cristo dice muy claramente en Mateo 16:19 que él dará las llaves a Pedro. Él no dice que él tiene 2 clases de llaves, pero él da a Pedro las llaves que él mismo tiene y a ningún otro. Esto lo puede encontrar usted en el tratado Las Llaves de Martín Lutero, entre las páginas 365 y 366. Ese es el volumen 40 donde lo tomé. Ok, ahora, ¿de qué sirven las llaves del reino? ¿O para qué sirven? Apocalipsis 3:7 nos va a dejar un poco de luz, y también Isaías 22, del 20 al 22. Dice Apocalipsis 3:7. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Y en Isaías capítulo 22, versículos del 20 al 22 dice: aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Ezequías, le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. En este pasaje de Isaías es más explícito la función de las llaves, para qué sirven. Aunque los dos es claro que el que las posea, lo que abra, nadie lo va a poder cerrar, y lo que él cierre, nadie lo puede abrir, significan autoridad. Pero en Isaías también lo refiere a que esa autoridad que pone en las manos, que es la misma autoridad que Jesús pone en las manos de Pedro, significarán para el pueblo de Jerusalén y para la casa de Judá, o sea, para el pueblo de Dios, el cual somos nosotros. Dice que será un padre, así lo dice. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré, tiene una investidura. Tu autoridad pondré en su mano. Esa investidura tiene una autoridad, significa una autoridad, y dice, y será él, la persona que esté vestida, que tenga su autoridad, que tenga esas llaves, será él un padre para los habitantes de Jerusalén y la casa de Judá. Significa que para nosotros, Pedro, al recibir las llaves de nuestro Señor Jesucristo, al investirlo con esa autoridad, él va a ser un padre, un papa, el primer papa para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá, es decir, para Israel, para nosotros, el pueblo elegido de Dios. También existe otro texto en Lucas 22, capítulos 31 al 32, donde, y ustedes lo recordarán perfectamente, que es el pasaje donde Pedro confirma a los hermanos. Y existe las palabras de Jesús que dicen así: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cibaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Este pasaje nos deja la luz de que Satanás ha pedido permiso para
zarandear a todos los apóstoles. Pero Jesús ruega exclusivamente por Pedro, para que la fe de Pedro no caiga, no desfallezca. Y cuando Pedro haya vuelto de esa prueba, confirmará a sus hermanos. ¿Y qué significa la palabra confirmar? Según la Real Academia Española, significa corroborar la verdad, certeza o el grado de probabilidad de algo. También significa revalidar lo ya aprobado o asegurar, dar a alguien o algo mayor firmeza o seguridad. También significa, esto es uno de los sacramentos de la iglesia, también significa administrar el sacramento de la confirmación. Ok, confirmar es enseñar la verdad, corroborar la verdad, la certeza. Entonces, en Lucas 22, 31, 32, podemos también traducir como, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos. Y tú, cuando hayas vuelto, enseña la verdad, confirma, enseña la verdad a tus hermanos. ¿Y en cuál versículo podemos nosotros encontrar que solo Pedro debe enseñar a otros apóstoles y subordinados, por decirlo de alguna manera? En el mismo San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. ¿Y qué significa la palabra apacentar? Según la Real Academia Española, significa dar pasto a los ganados, o sea, alimentarlos, dar pasto espiritual, instruir o enseñar. Entonces, en Juan 21, del 15 al 17, Jesús le está diciendo, enseña a mis ovejas, cuando utiliza la palabra apacentar o apacienta. Puede también traducirse como enseña a mis ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas y los corderos? Bueno, Isaías 40, versículo 11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Este es el rebaño, una imagen gráfica de un rebañito, en la imagen que está a mano izquierda. Y en la imagen derecha vemos una oveja y un cordero. Vemos cómo el pastor lleva en sus brazos, según Isaías 40:11, a los corderos, es decir, los trata con sumo cuidado. Esto es más fácil de explicar porque el cordero es un animal más débil que la oveja, es más pequeño. Ahora, veamos en la escritura cómo las ovejas son los apóstoles. Dice en Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Dice que Jesús los envía como a ovejas, que es el animal más grande, ya adulto. Después de haber comido,
citando una vez más Juan 21, 15 y 17, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Y una versión de la Biblia dice, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, pastorea mis ovejas. Esa palabra, pastorea, en esa traducción, que es del griego, se pronuncia poimainé. Poimainé. Significa pastor, pastorear, atender, corregir. Entonces, cuando lo podemos comparar, si esa palabra una vez más aparece en otro texto bíblico, podemos verlo en Apocalipsis 2, versículo 27. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 27. Dice, las regirá con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Cuando utiliza la palabra regirá, utiliza el griego poimainei, que significa regir o regirá. Y también en Apocalipsis 12:5, ustedes recordarán que Apocalipsis 12:5 viene a reforzar la idea del arca de la alianza y de que la Virgen María se encuentra en el cielo y hace referencia a que es el arca de la nueva alianza. Y cómo es que la Virgen va a dar a luz a un hijo, el cual el dragón, que es la serpiente antigua, que es el demonio, espera. Dice Apocalipsis 12:5, la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir, y utiliza una vez más la palabra poimaineir, a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo se dirige a Pedro y le pide 3 veces que apaciente, que pastoree, significa que Pedro tiene la autoridad para confirmar a los hermanos, porque él es el que tiene esa autoridad recibida de Jesucristo con las llaves. Y aunque, si bien es cierto, todos los apóstoles iban a pasar una prueba, Jesús ora específicamente y exclusivamente por Pedro, para que Pedro, cuando vuelva, pueda ejercer su posición de primero, de primado, sobre los apóstoles y pueda confirmarlos en la fe. ¿Y qué significan también la palabra atar y desatar que vimos ahora en Mateo 16? Bueno, está la declaración de la infalibilidad papal que en 1870 fue proclamado como dogma ex cátedra. O sea, el Papa no puede equivocarse en las áreas de enseñanza de la dogma y la moral. Y un dogma es un decreto, es una verdad de fe revelada por Dios, que siempre se ha creído, pero que cuando alguien lo pone en duda, se define un dogma infalible. O sea, no es que nos inventamos la infalibilidad papal en 1870, a como se han venido suscitando otros dogmas de la fe, de la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Que salen en años recientes. No es que hasta ese momento estamos decretando algo, no, eso siempre ha existido, desde el principio. Solo que cuando alguien pone la duda y esa duda llega a ejercer mucho daño, mucho caos, simplemente la iglesia lo hace como un dogma de fe, declarando ese dogma como obligación de la iglesia de creerlo, ¿sí? Porque es una prescripción legal o disciplinar, como las ordenanzas que recibimos y que podemos leer en Hechos 16:4, que lo vamos a ver más adelante. Es decir,
que nunca se diría algo falso o inmoral. El Papa, con respecto a temas de enseñanza de moral, de fe, no se va a equivocar. Como humano se puede equivocar. Como hombre se puede equivocar. Ya lo vimos la vez pasada cuando nos dimos cuenta en Hebreos 5:1 que todos somos sacerdotes tomados entre los hombres. Sí, como hombre se puede equivocar, pero en temas de dogma, en temas de doctrina, en temas de moral, existe la infalibilidad papal. Y esa prueba bíblica es casualmente la que venimos estudiando recientemente, Mateo 16, del 18 al 19, y Juan 21, del 15 al 17. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos, entre estos dos? Y por ejemplo, Juan 20, del 20 al 23, cuando dice nuestro Señor Jesús a los apóstoles, vayan y perdonen pecados, a los que les los retengan les serán retenidos. Que en Mateo 16 y en Juan 20, en Mateo 16, Cristo le da el poder de administrar toda la iglesia. Pero en Juan, capítulo 20, versículos del 20 al 23, le dio solo el poder de perdonar los pecados a todos los apóstoles. Es decir, que Cristo en Mateo 16 le da el poder de administrar a toda la iglesia a Pedro. Y en Juan, el poder que transmite nuestro Señor Jesucristo de perdonar pecados sí se lo da a todos los apóstoles y no exclusivamente a Pedro, sino que a todos. Pero hay uno que tiene autoridad por encima de todos ellos. ¿Existe ese principio de autoridad en la iglesia y es bíblico? Sí. Vamos a ver eventos de este tipo con respecto a la primacía de Pedro, al primado de Pedro. En 1 Corintios 15:5 dice que Jesús se le aparece a Cefas y luego a los 12. Recordemos que ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, se había escogido a Matías para ocupar el campo que había dejado Judas. ¿Sí? Entonces, dice que primero se le apareció a Pedro, a Cefas, a Kefa, y luego a los 12. Jesús se le aparece primero a Pedro en ese texto bíblico. Ahora, la primera sucesión de un apóstol, la que les acabo de mencionar, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de reunidos era de unos 120 y les dijo, y ahí sucede la elección de Matías en lugar de Judas. Pedro se pone en pie y dirige las palabras. Es el primero, es el que tiene autoridad. La primera predicación en Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, presentándose con los 12, levantó su voz y les dijo, judíos y habitantes de toda Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras, ejerciendo Pedro su autoridad. La primera sanación, Hechos 3, versículo 6. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareo, ponte a andar. Y sucede la primera sanación, el primer milagro, y lo ejerce Pedro. Las primeras predicaciones, Hechos de los Apóstoles 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos. La primera resurrección, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 40. Pedro hizo salir a todos. O sea, da una orden, Pedro. Pedro hizo salir a todos. Se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y dijo, Tabitá, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Esa es la primera resurrección que narra la Biblia, realizada por uno de los apóstoles, y la realiza Pedro. El poder de su presencia. Hechos de los Apóstoles, la presencia de Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 15. Hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas
para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. La primera evangelización a los gentiles, en Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 4, dice: y los apóstoles y hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión contendían con él, diciendo: ¿por qué has entrado a hombres incursisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a narrarles por orden lo sucedido, diciendo, y ahí continúa el texto. La primera revelación, Hechos 5, versículo 3. Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llevó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? Esa es la famosa cita bíblica donde este hermano Ananías pone a disposición un terreno y lo vende para entregar todo el dinero a los apóstoles y la causa del cristianismo en sus inicios. Pero Ananías, creyendo que no se iban a dar cuenta, se deja una parte del precio del campo y no la entrega conforme lo había prometido. Y Pedro recibe una revelación del Espíritu Santo y se lo deja saber a Ananías. Todos estos textos que ustedes ven allí son eventos de primacía. Jesús se le aparece primero a Pedro, en la primera sucesión de un apóstol está Pedro encabezando, en la primera predicación en Pentecostés, en la primera sanación, en las primeras predicaciones, en la primera resurrección, el poder solo de la presencia de Pedro, la primera evangelización a los gentiles y la primera revelación. También lo podemos ver en el primer concilio, el cual es precedido por Pedro. Hechos capítulo 15 del versículo 1 al 28 trata sobre ese tema del cual se veía anteriormente con respecto a Hechos 11, ¿verdad? La discusión que tenía Pedro con algunos que le preguntó que por qué había dejado entrar a unos hombres circuncisos y había comido con ellos. Esa no era una situación exclusiva de los hermanos en Jerusalén, sino que también fuera de Jerusalén, porque el primer concilio se da a raíz de la situación que vivió Pablo y Bernabé, que no pudieron, ellos mismos siendo Pablo un gran apóstol y lleno del Espíritu Santo, no pudieron solucionar un problema y tuvieron que remitirse al colegio apostólico, o sea, a los 12 apóstoles, avanzaron hasta Jerusalén para reunirse con ellos y que fuera ese colegio apostólico precedido por Pedro quien tomara cartas en el asunto y que definiera una norma, un dogma, una doctrina a seguir con respecto a eso, porque de las enseñanzas que existían, de las enseñanzas que dejó nuestro Señor Jesús, no se trató el tema de la circuncisión, sino que fue un problema que salió después. Y Pedro, teniendo las llaves, teniendo el poder de atar y desatar, de dirigir, junto con el Espíritu Santo, toman una decisión. En el versículo 1 de Hechos 15, Pablo y Bernabé discuten con los judaizantes. En el versículo 2, suben a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. En el versículo 4, al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. En el versículo 5, pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que ya habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Todavía seguían arraigados estos fariseos que ya se habían convertido al cristianismo, que ya eran parte de la iglesia, todavía tenían esas diferencias con respecto a cómo debían irse incorporando los nuevos creyentes. Y ellos decían que era necesario circuncidarlos. Y en el versículo 6, los apóstoles y presbíteros se reúnen para tratar todo este asunto y llegar a una conclusión. Hay algo
sumamente importante que sucede en todo ese texto y está en el versículo 14 de Hechos 15. Hechos 15, versículo 14. Hay un decreto. ¿Y qué significa esa palabra de declarado? En griego, y espero no equivocarme a la hora de pronunciar, Hechos 15, 14 en griego diría, Simeón exagisato, katos proton, oteos episkepsato, levaín exetón, laum tonamati aftuo. Esta palabra exigisato significa o se traduce como el que declara con autoridad. ¿Qué es esa palabra que está allí en la pantallita? Exigisato, el que declara con autoridad. Y existe otro ejemplo, y lo he tomado de la famosa Biblia del Oso, que es como la primera versión protestante, para que no digan los hermanos que no son católicos que nos estamos sacando citas o traducciones que ellos no leerían. Exigisato también en Juan 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él nos lo declaró. El que lo declara es el que tiene esa autoridad. Entonces, comparando inclusive fuentes bíblicas no católicas, como la versión de la Reina Valera de 1909, sobre este mismo texto de Juan 1:18, dice, a Dios nadie lo vio jamás, al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo declaró. Y la versión de las Sagradas Escrituras de 1569 dice también, a Dios nadie le vio jamás, al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo declaró. ¿Y qué significa la palabra declarar? Según la Real Academia Española, dice que es del dicho de quien tiene autoridad para ello, para manifestar una decisión sobre el estado o la condición de alguien o algo. Por ejemplo, un juez declara culpable a alguien, está investido para hacer esa declaración, tiene autoridad para hacerlo. Y donde también dice en la palabra del Señor que Pedro es superior a todos los apóstoles. En Mateo capítulo 10, versículos 2, la primera parte del versículo 2, y en toda la lista de los apóstoles, cuando se mencionan a los 12 apóstoles, Pedro aparece de primero. Dice Mateo, específicamente dice Mateo capítulo 10, versículo 2. Los nombres de los apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Ese primero que tomamos de Mateo 10:2 del texto griego se pronuncia protos, que significa primero, significa jefe o significa principal. El primer concilio que acabamos de leer recientemente, que es presidido por Pedro, vamos a continuarlo porque de toda la discusión, de todo el alboroto, de toda la toma de decisiones que sucede allí, nace una encíclica papal, la primera encíclica papal. Que tengamos en cuenta que la encíclica papal es una carta en modo circular para la enseñanza. Dice Hechos 15:28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos y de sangre.
y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Versículo 30. Entonces ellos fueron enviados, refiriéndose a Pablo y a Bernabé. Descendieron a Antioquia y reuniendo a la multitud dieron la carta. O sea que la decisión que se tomó, encabezada por Pedro y los demás apóstoles, en unión con el Espíritu Santo, se puso por escrito, la cual, habiendo leído, se gozaron de la conciliación, nos dice el versículo 31. Y en continuidad a ese punto, Hechos 16:4 dice que esa carta se iba propagando a las comunidades, o sea, y ellos iban atendiendo esa orden. Es decir, que todo lo que sucedió en el concilio primero de la iglesia, el concilio de Jerusalén, todas esas decisiones tomadas por los apóstoles, encabezadas por Pedro, son de orden inmediato, son de acatamiento inmediato y de regocijo de la iglesia en sí. Existe quizás en alguno de los libros de la Biblia alguna profecía con respecto al papado, a lo que hoy conocemos como el papado, ¿sí? Zacarías capítulo 6, versículos del 12 al 13 nos dice, Zacarías 6, versículos 12 al 13. Le hablarás así de parte de Yahvé de los ejércitos. Viene un hombre cuyo nombre es Brote, y sepan que algo brotará de él. Él edificará el templo de Yahvé y recibirá el poder. Se sentará en un trono para gobernar. Y también un sacerdote se sentará en un trono, con armonía perfecta entre ambos. Voy de nuevo. Le hablarás así de parte de Yahvé de los ejércitos. Viene un hombre cuyo nombre es Brote, y sepan que algo brotará de él. Él edificará el templo de Yahvé y recibirá el poder. Se sentará en un trono para gobernar. Y también un sacerdote se sentará en un trono con armonía perfecta entre ambos. Esta es una profecía del libro de Zacarías con respecto al papado en la iglesia. Existe también una tercera objeción protestante. Esa la podemos ver en Mateo 23:9, cuando los hermanos, por ignorancia, dicen y argumentan que no llaméis a nadie padre. Dice el texto, no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos la toman de manera literal. Y podemos arguir o podemos tener alguna respuesta de parte nuestra, una respuesta católica con respecto a ese argumento. Sí, Lucas 16:24 dice, Jesús llama a Abraham Padre. Y en Romanos 4, del 1 al versículo 18, Pablo llama a Abraham Padre. Entonces, ¿cómo era el tema? Si Jesús dice que nadie puede llamar Padre en la tierra, o sea, que no llamemos a nadie Padre nuestro en la tierra, porque nuestro Padre es el del cielo, porque Jesús también llama a Abraham Padre. Y porque también Pablo, si hubiese sido como los hermanos protestantes argumentan, Pablo también se habría equivocado cuando igual llama Padre a Abraham. Entonces, tomar las citas de manera literal en la Biblia pueden conllevar este tipo de errores, a este tipo de malas interpretaciones. Pasemos un momento con respecto a la apologética histórica. El primado en fuentes patrísticas, por ejemplo, Tertuliano,
a finales del siglo II. Tertuliano está comentando el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, y comentándolo lo dice: tú, por tanto, supones que el poder de atar y desatar se ha derivado hacia ti, es decir, a toda la iglesia igual que a Pedro. ¿Qué clase de hombre eres, vertiendo y cambiando totalmente la intención manifiesta del Señor, confiriendo esto personalmente a Pedro? Sobre ti, dice, edificaré mi iglesia y te daré las llaves a ti, no a la iglesia. Esas son fuentes patrísticas de los comentarios que hacía, por ejemplo, en este caso, Tertuliano, donde argumentaba que cómo pueden hacerse o suponer que el poder de atar y desatar se ha derivado hacia ti, es decir, a toda la iglesia, igual que a Pedro. No, el poder de atar y desatar permanece y reside en Pedro y por ende en los sucesores de Pedro, y no a toda la iglesia en sí, sino a la autoridad manifiesta que el Señor Jesucristo confirió personalmente a Pedro. Orígenes, en el siglo III, escribe: Pedro, sobre quien se edifica la iglesia de Cristo, contra la cual las puertas del infierno no prevalecen. Orígenes está confirmando en sus escritos que es Pedro sobre quien se edifica la iglesia de Cristo, y no es sobre Cristo mismo, sino que es sobre Pedro quien Cristo edifica su iglesia. Y usando la lógica en la apologética, podemos decir que Dios tiene jerarquías en el cielo: serafines, arcángeles, ángeles, potestades, dominaciones, etcétera, ¿no? ¿Y por qué Dios, si tiene esa jerarquía en el cielo, por qué Dios no podría crear una jerarquía en la tierra para administrar su iglesia? ¿O es que acaso hay restricciones para Dios? San Juan Apóstol, que murió en el año 105 después de Cristo, y que ya habían pasado 5 obispos de Roma, o sea, 5 papas, 5 sucesores, incluyendo Pedro, 5 sucesores al frente de la iglesia. ¿Por qué San Juan en su evangelio, por ejemplo, no negó la función del papado si esto hubiese sido falsa? Usemos la lógica. Siendo San Juan uno de los apóstoles, ¿por qué en sus escritos no negó la función del papado? Si Juan escribió textos y un par de ellos los tenemos nosotros en la Biblia. Hubiese tenido la oportunidad de poder negar la sucesión apostólica, porque ya a la fecha en la que Juan murió, ya habían pasado 5 obispos. Si hubiese sido falso el papado, Juan se hubiera perdido la oportunidad de poder negarlo y así darle razón a las que 16 siglos después comenzarían la Reforma Protestante. Ok, otro caso. ¿Qué pasa si cada uno de nosotros interpreta una ley como nos dé la gana, sin una autoridad máxima? Imaginémonos, la ley es redactada y puesta a disposición de todo el pueblo, pero que cada quien interpreta la ley como le convenga, a como la entienda, a como la interprete, a como la lea, sin profundizar, sin bases, sin estudio. Sería un completo caos. Sería un completo caos. Se necesita una autoridad para poder interpretar la ley y para poder hacer las correcciones del caso y para poder ejercer su autoridad sobre quienes vivamos bajo esa ley, para que nos sometamos, nos liberen, nos hagan justicia o nos condenen, nos encuentren culpables. Una ley no se puede interpretar por cualquiera. Para eso existen las autoridades. Y con más razón cuando se trata de la ley divina, de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que existir una autoridad máxima que pueda interpretar esa ley, que pueda darle la luz, que pueda
darle el significado correcto, perfecto, para que pueda ser entendida por todos. Y si hay una iglesia, y si una iglesia, por ejemplo, no le hace falta un administrador general, entonces, ¿por qué todas las iglesias que no son católicas tienen un pastor? Pongo el ejemplo. Si una iglesia no necesitara de una autoridad, un administrador general, como lo es para nosotros el Papa, entonces, ¿por qué todas estas iglesias tienen un pastor si no hace falta alguien que las administre? No hace falta alguien que tenga su autoridad por encima. O podemos ir en contra de lo que dice el pastor, ¿acaso? O sea, si el pastor dice una cosa, yo me le puedo poner en contra. O me quedo sujeto a lo que el pastor dice. Me quedaría sujeto. Si perteneciese a una iglesia no católica, lo que el pastor diga es lo que él dice y es palabra de Dios. No me lo voy a poner en contra. Quien se pone en contra del pastor, muy probablemente y por lo general termina saliéndose de ese grupo y en muchos casos formando una nueva iglesia y así sucesivamente. Entonces, lo que yo creí, que me pareció a mí y que no está de acuerdo con este pastor, no importa, yo voy, abro una nueva iglesia, cambio esa enseñanza, le doy este nuevo significado y listo, ya tendré a otras ovejas haciendo caso de lo que yo interpreto, de lo que yo entiendo sobre las Sagradas Escrituras. En conclusión, nosotros creemos en que Jesucristo instituyó a la iglesia, una iglesia que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica, y que ha nombrado a Pedro como el primer papa, como mi pastor de la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Ahora, ¿nos seguiremos quedando callados cuando nieguen el papado, habiendo conocido ya todas estas verdades de la fe con citas bíblicas? Me parece que no. Me parece que tenemos ahora herramientas, textos y argumentos sólidos, bíblicos, para arguir cuando algún hermano se nos presente ante nosotros y nos diga, es que el papado no es bíblico, es que el papado es un invento de la iglesia, es que el papado lo creó Constantino en el siglo IV, cuando fundó la iglesia, cuando la creó y puso al primer papa, y ni siquiera dan un nombre porque no se lo saben, habiendo pasado 20 y resto de papas para aquel entonces. No, tenemos suficiente recurso bíblico para poder argumentar y darle razón a nuestra fe, a nuestra creencia, de que el papado es deseo del Señor, es mandato del Señor, porque existe un orden jerárquico que, como está en el cielo, también es necesario y existe en la tierra para su iglesia. Con esto terminamos el tema de el primado de Pedro, si el papado es bíblico. Les recuerdo, queridos y amados hermanos, dirigirse a nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Twitter como Defiende tu Fe, en Facebook como defiendetufe.cr y en el canal de YouTube Defiende tu Fe CR. También nos puede contactar al correo electrónico info@defensacatólica.com, info@defensacatólica.com, o nos puede escribir vía WhatsApp y vía Telegram al número 8587-7000. Ese 506 es para mensajes o llamadas vía al exterior, que no son de Costa Rica. Y también no es obligatorio, es voluntario, pero si usted quiere ayudarnos con algún monto económico para poder continuar llevando estos talleres, pagando la internet, pagando algunos gastos que son propios de ejercer la función del ministerio, lo puede hacer a través de Simpe Móvil al número 7104-6658, 7104-6658, o bien una transferencia Simpe. Este es el número de cuenta IBAN, CR 0201 5202 0011 0078
3806. Esa cuenta está a nombre de nuestra hermana Stephanie María Ramírez Torres, y ese es el número de cédula, que es un dato que te van a pedir para la transferencia, si la deciden hacer, y el número de cédula que aparece ahí en pantalla, que es el 1 11 54 0968. Muchísimas bendiciones, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema. Voy a dejar de compartir la pantalla para ya podernos conectar con la imagen, y en caso de que surjan preguntas o consultas, pues estar atento a lo que ustedes quieran consultar, a ver si les podemos dar respuesta. No sé si Olguita me colabora con esa parte, si es tan amable. Ok, perfecto. Bueno, yo no sé ustedes, pero que, bueno, a mí se me hizo como de 15 minutos, muy entretenido, interesantísimo, todo lo que Rigo nos expuso, nos reafirma totalmente, ¿verdad? Cada duda que nos quieran inculcar. Nos gusta como siempre, ¿verdad? Al final de cada charla escuchar sus comentarios, sus aportes, sus dudas. Por favor, ahí, Wendy, que ya se puso ahí en filita, Wendy. No dudas, no, ¿verdad? Pero qué increíble, entre más escucha, más, más se declara uno ignorante, ¿verdad? Qué cantidad de cosas que uno no sabe. Es increíble, es increíble. Y se supone que hemos crecido en esta hermosa religión católica, pero ¿cuánto no sabemos al respecto? Por eso es que nos bailan muchas veces. Exacto, es justamente eso. Hemos crecido, nos han llevado a la misa, hemos hecho la primera comunión, hemos recibido algunas veces a Coscos la catequesis, vamos a la confirmación, pero después de eso, la próxima vez que recibamos algún tipo de cursos, cuando nos casemos y nos casamos, ¿verdad? Y ojalá que el curso sea un fin de semana. Rapidito. Porque si es de 3 meses, con ese padre yo no voy a esa parroquia, olvídese. Entonces, vean qué importante que es la formación. Aquí es, no como la vez pasada, para ir a agarrarnos a bibliazos. Aquí es es que el papado es una invención. Uy, le respeto, pero no comparto con usted. Y le sacamos citas bíblicas y mire, si usted quiere creer eso, o le han enseñado eso, allá vos. Pero la Biblia dice esto. Y se le explica. Entonces, no es invento, es bíblico. Allá usted si le quiere creer a la Biblia, si le quiere creer a Dios o si le quiere creer a su pastor. Allá vos. Pero sepan que está equivocado. Y listo. No sé si querías compartir algo más, Wendita. No, nada más eso, nada más que cada vez me sorprendo más de cuánto no sé. Pero aprende, o sea, ya eso no puede ser que no lo sabe, ya lo sabe. Ya lo sé, pero qué montón falta, ¿verdad? Bendito Dios que da esta oportunidad para poder estar aprendiendo y ir creciendo, ¿verdad? Aparte de crecer en la fe es conocer, no se ama Así quien no es, se conoce. así es. Y bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir? Veo que hay alguien con la mano levantada, pero no sé si fue desde el principio o tenía alguna consulta, Olguita. Doña Patri. Doña Patri. A ver si. Señora, Hola, doña Patri. estoy. ¿Cómo me le va? ¿Qué me le pareció hoy el temita? Cuénteme. Bueno, muy interesante porque uno ha oído muy a profundo, no sabía uno la historia de Pedro, porque la verdad que uno pensaba que Pedro era, bueno, nada más era escogido por Dios y nada más, es lo único que uno sabía. Pero uno sabía que Dios le daba
las llaves, todo, pero ya tan profundo ya uno queda uno diciendo, uno no sabe nada, uno mucho. Está uno apenas como dando pasitos, Como pero dice, o muy, sea, queda diciendo usted qué dicha que estoy llevando el curso de apologética. así es, muy interesante, muy, muy bonito. ¿No te quedó ninguna duda, Patri? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Igual tienen la oportunidad de poder repasar el tema una vez más, ¿verdad? Cuando se suba No, el no, video, pero digo yo ahorita, aprovechando, ¿no? no, todo clarito, nada más que quedé así como diciendo yo, uno nunca, no conocía tanto de Pedro, uno, a pesar de que Pedro fue un apóstol bien bravo, porque era bien enojado, porque Tenía su ¿verdad? carácter. Tenía un carácter muy duro, y quien Sí. escogió Dios, ¿verdad? Pedro. Sino que le diga al soldado que le cortó la oreja. Imagínate. Sí, ese era de carácter Sí, arrancado. sí, era muy, muy fuerte. No, más bien muchas gracias, muy, muy, muy interesante. Bueno, doña Pachi, con gusto. Va a Mi servir. esposo va a hacer el comentario. A ver, sí. Hola, Saludos. bueno, buenas noches, muchas gracias por este tema refrescante para mí, ¿verdad? Porque yo había hecho curso 1 y 2 de apologética. Qué bien. De hecho, eso me enseñó mucho, me sacó muchas dudas que yo tenía antes, ¿verdad? De la misma iglesia a la cual siempre he pertenecido. Por ello, usted sabe que, como dice Wendy, el católico tiene tanto que se vuelve conformista. Y ver uno el hambre que tienen los protestantes de las cosas en las que ellos se meten, y pareciera que el católico como que pierde esa pasión de conocer, de meterse más profundo en su iglesia y de saber que esa es la iglesia que lo ha creado todo, porque la iglesia es la madre de la Biblia, la iglesia católica es la que hizo la que escribió las escrituras también. La que Entonces escribió yo todo el Nuevo Testamento. sí, siempre que he tenido a alguien a la par, un protestante, cuando se habla de este tipo de temas, se da cuenta uno de que verdad está bien cimentada al que conoce, ¿verdad? Porque siempre los temas que ellos sacan son muy repetitivos. Digamos, Sí, ellos hablan de que la iglesia católica es una pirámide y no sé qué, y ya por ahí viene ese tema que usted habló ahorita, ¿verdad? De Pedro y de la jerarquía, ¿verdad? De la porque la Iglesia importancia. Pero Católica es invisible, inclusive. sí, yo lo que hago a veces cuando se me olvida por no estar en práctica, porque la apologética debería estar uno siempre activo, pero igual como todo en la vida se olvidan las cosas, nos falta refrescar, ¿verdad? Pero siempre yo eso sí tengo que cuando me queda una duda con alguien, le digo, mire, qué interesante lo que usted me acaba de decir, yo se lo voy a responder, pero tranquilo, yo sé cómo se lo voy a responder. Ahorita no, porque tal vez se me olvidó el tema principal, pero después vengo y lo discuto con Olguita. Olguita saca ahí y me dice, dele este texto, dele este otro texto, dele, y volvemos otra vez, se lo presento a la persona, pero yo siempre lo pongo no como un debate ni como que, sino que yo lo hago en la forma en que me enseñó la apologética, que es con temas bíblicos, ¿verdad? Sin entrar en batallas campales, ¿verdad? Que yo tengo la razón y más bien lo que hago es como inducirlo a él en el tema de nosotros, ¿verdad? Que es bíblico. Exacto. Y cuando ya yo veo que ellos no quieren, bueno, es que ya es otra cosa, porque ya usted está diciendo que no le hable. Bueno, me refiero a que la palabra está y dice claramente cómo es la iglesia, que es una sola doctrina, ¿verdad? En todo el mundo se lee la misma palabra, ¿verdad? Es única, es un orden. ¿Y ese orden de dónde viene? De Dios, ¿verdad? Pero siempre lo trato de hacer así. Muchas gracias por todo, ¿verdad? Muy bonito, ¿sí? Y de siempre enriquece y refresca. Gracias. Buenas Con mucho noches. gusto. Con mucho gusto. Hay que tener presente
hermanos, que hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo decía a sus apóstoles, y si no estoy equivocado es en San Juan capítulo 17, cuando Jesús pide que sean uno solo. Y también en otra cita bíblica, cuando Jesús ruega para que quienes escuchen a los apóstoles, es como si estuvieran escuchándolo a Él y al que lo envió. Y a quienes no lo escuchen, pues lo rechazan a Él y rechaza al que lo envió, rechaza al Padre. Y cuando se refiere a ellos, se refiere a los apóstoles y a todos los que van a predicar esa única doctrina, esa doctrina completa, verdadera, que dio nuestro Señor Jesucristo, a todas las generaciones. Y esos son los sucesores de los apóstoles, los sucesores de los primeros presbíteros y diáconos que se fueron conformando la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia de los primeros años, toda esa enseñanza que se iba a transmitir de generación en generación hasta el día de hoy, que nosotros, la iglesia católica que conocemos, es esa iglesia para que nos escuchen y para que crean, porque el que rechaza nuestras palabras o las palabras de la iglesia, no nos está rechazando solamente a nosotros, está rechazando a Jesús y está rechazando a su vez al Padre. Pueden decir de que son cristianos, pueden decir de que solo siguen a Jesús, pueden decir de que son hijos del Padre, pero si rechazan esa doctrina, esa enseñanza, están rechazando a Jesús mismo y por ende al Padre. Y llegará el momento donde, encontrándose con Él arriba, se toparán con que, Señor, y nosotros que en tu nombre predicamos y expulsamos demonios, y el Señor va a decir, ¿y ustedes quiénes son? Apartados de mí, hacedores de maldad, ojo, y no estaban haciendo cosas malas. Expulsar demonios no es malo, predicar no es malo, hacer sanaciones no es malo, porque el Señor los rechaza entonces, si lo que estaban haciendo era bueno. Era porque no pertenecían a su cuerpo, no pertenecían a su iglesia. Lo que enseñaban y lo que hacían, lo hacían con una doctrina falsa. Lo vimos la semana pasada, una doctrina demoníaca, porque estaba dividida, no era congruente con la verdadera enseñanza, no era apegada a la verdad completa. Al no estar apegada a la verdad completa, la convierte en falsa, la convierte en demoníaca. Entonces, a pesar de que hayan hecho milagros y sanaciones y hayan predicado, el Señor los va a desconocer porque no estuvieron apegados a esa doctrina. Es por eso que nosotros debemos de reforzar nuestra fe para poder a su vez transmitirla a los demás y hacer lo que la iglesia ha hecho por 2000 años. No sé si alguien más tiene algún comentario o algo por el estilo. Ahí nos falta Freddy. Si no, todo bien. No, solamente recalcar un poco lo que dijo don Víctor, que sobre la doctrina de nosotros, que los temas repetitivos que dicen los hermanos, ¿verdad? Que es básicamente María, el padre, los padres, de por qué nos confesamos ante ellos, y Eucaristía, que es lo más importante, pero yo casi siempre le tiro lo que hoy se habló, que era el tema de Juan 6, y ahí lo único que dice fue que esto no vienen, porque ellos traen como un tema, casi todos traen un tema para debatir, pero sin embargo, igual, eso no es para discusión y todo, y yo simplemente los escucho, nada más, porque en realidad tampoco no se trata de estar peleando, pero sí, yo siempre les digo que entonces cuando ellos, de una vez yo le hablo de otro tema, entonces usted es católico, así, y a veces ya te veo que por lo menos es la Biblia, que eso es lo bueno, ahí está que eso es lo bueno también de todos estos temas que refrescamos y también de ir a misa todo el tiempo, o tal vez no tanto ir, porque ahora lo bueno de las redes sociales es escuchar, siempre uno escucha o pone Radio María para escuchar la misa de cada día y ahí va uno. Todo eso nos ayuda para igual fortalecernos, ¿verdad?
pero eso es lo bueno. Como dice don Víctor, eso es día a día, no porque ya ahorita paso este curso, ya no más. Bueno, en mi vida he pasado bastantes cursos, gracias a Dios, Qué bueno. pero sin embargo siempre se aprende, siempre se aprende, siempre se aprende. Totalmente. Bueno, doña Olga, don Víctor, que me conocen, ya tengo mucho tiempo de estar ahí en Santa Marta y nunca he dicho no a una formación y a lo que pueda, ahí voy echándole para adelante. Pues me alegra muchísimo. Y sí, no crea que nosotros tal vez porque estemos dando el tema, no la sabemos de todas, como les dije la vez pasada, también nosotros nos formamos constantemente, vivimos analizando los temas, leyéndolos, profundizando, apegándonos a la doctrina de la iglesia para poder dar los temas como son, porque también representamos de una u otra forma, como ustedes, al cuerpo de Cristo, y tal vez alguna cosa que no esté correcta y hagamos caer en error, también podemos hacer caer en error a la persona que nos escuche. Entonces es bastante importante la formación en cualquiera de todos los sentidos, ¿no? Desde nosotros que damos la formación, a ustedes que la reciben y que se alimentan de este y de otros cursos, es importante pues estarlos repasando, estar verificando. Y sí, hay un tema de caridad. Cuando tocamos temas, viene un hermano no católico, por lo general con una crítica, más que con una consulta, más que con una pregunta, es una crítica, con respecto a cosas de nuestra fe. Y lo importante es tener nosotros el conocimiento para poder responder. Algunas veces, y es un tema, es uno de los pies con los que camina mal o que cojea la iglesia, hablando de miembros de nosotros como tal, es que no nos preparamos a nivel de Biblia para poder dar una respuesta correcta, porque el hermano viene con toda la certeza de citas aprendidas, discursos cuadrados hechos, y cuando usted le sale con una respuesta de las imágenes que ellos dicen en Éxodo 24, pero usted le sale con Éxodo 25, 18, con números 18, y le rebate Salmo 145, y también hablas de Juan 1 y demás, se quedan, ok, entonces no es tan cierto de que las imágenes son ídolos. Hay una mala interpretación allí también, sino confunden la gordura con la hinchazón, porque les enseñaron mal. Pero cuando usted toma la oportunidad, aunque sea una crítica, de sentarse, mire, vea, listo, eso es lo que usted cree, sí, vamos, ¿qué dice la Biblia? Le lee los mismos citos de ellos, se los explica, haciendo la corrección del caso, porque se los enseñaron mal, y de paso les explicas que, en el caso, por ejemplo, las imágenes, que es de lo más común, y eso es un tema que pronto se va a ver acá, le vas a decir, no, Dios no prohíbe las imágenes, Dios prohíbe la idolatría, y en eso estamos de acuerdo tu iglesia y la nuestra. Tanto vos protestante como yo católico estamos de acuerdo en eso. Dios está en contra de la idolatría. Pero es que las imágenes, no, las imágenes Dios las manda a hacer y le quedan bellísimas. Si no, pregunta la Arca de la Alianza. Si no, pregunta el Templo de Salomón, que era bellísimo por dentro y por fuera. Y esas imágenes de 5 metros por 5 metros de querubines de oro. ¿Estaba en contra? No. Lo que está en contra es de cualquier tipo de idolatría. Y puede ser una persona, puede ser una imagen, puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser lo que sea. Puede ser el dinero, puede ser lo que sea. Que ocupe el lugar de Dios. Hasta la mascota hoy en día. Ah, hasta una mascota hoy en día. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, el ser humano convierte eso en su Dios, en su prioridad. Le quita el campo a Dios para dárselo a una mascota, al dinero, a una propiedad, a un bien, a una persona, a un cantante, a lo que sea. Entonces ahí sí estamos en contra de eso. Pero que las prohíben, como ellos dicen, no. Es más, las manda a hacer. Entonces confunden una cosa con la otra. Es donde uno tiene que entrar a decirles, miren, ¿usted cree en eso? Les enseñaron eso, pero vea que la Biblia dice esta otra cosa. Entonces, el texto es correcto, y si lo citan así, ahí dice, sí, ahí dice, pero la interpretación está incorrecta, se interpreta de esta manera. Entonces, una cosa es que lo interprete un pastor o una persona que crea que significa eso, porque eso le enseñaron, y otra cosa es lo que enseña el magisterio de la iglesia, que fue la que redactó la mitad de la Biblia,
y tiene la verdad completa, el Espíritu Santo, para poder interpretar esos pasajes difíciles, según Pedro, según de Pedro 3:15, que son difíciles de entender. Entonces, es por eso que nosotros debemos de formarnos de esa manera. Si no queda más, Olguita, no sé si damos por terminado el tema de hoy, no sin antes. Sí. Ajá. Perfecto, no sin antes, hermanos, recordarles las redes sociales para que nos sigan, para que den like, para que se unan a nuestras redes de Defiende tu Fe CR, en Twitter, en Facebook, en el canal de YouTube, y que nos escuchen en el 100.7 de Radio María Costa Rica todos los domingos a partir de las 2 de la tarde con el programa Somos Iglesia y a las 4 de la tarde con el programa Alégrate. Entonces ahí les dejo la invitación para reforzarles y que ustedes puedan hacerla extensiva a todos los demás. E igual también pueden invitarle personas para que se incorporen a este curso. Estamos iniciando, llevamos 4 temitas. Entonces pueden invitar personas que quieran para que el otro lunes nos acompañen a seguir ahí adelante. Como decía el párroco anterior de aquí, decía el padre Arturo que vivimos en una catequesis toda la vida. O sea, toda la vida, no es la catequesis de la primera comunión y ya, no. Ahí tenemos que seguir caminando en la catequesis de la iglesia, aprendiendo y conociendo para también ser catequistas y enseñar a otros también. Entonces, ese es el llamado también no es solo, yo me lo sé y ya me lo dejo, no. Hay que también enseñar y compartir. Entonces, no sé si Wendy nos ayuda con una oracioncita, Wendy, para cerrar. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por esta oportunidad de estar reunidos en esta noche a través de este medio, porque nos das los medios y las personas para conocerte más a fondo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, Padre, y por todo lo que nos quitas, porque tú nos conoces, Señor, y sabes cuán necesitados estamos de ti. Te queremos pedir por nuestros hijos, por nuestras familias, por el mundo entero, Señor, por tanto dolor, Señor, por aquellos que no creen en ti, por aquellos que no te conocen, para que tú los dirijas, Señor, en todo momento, para que puedan llegar a ti como hemos llegado nosotros a tus pies. Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos también, en especial por los que están enfermos del corazón y del alma y de la mente, Señor. Las voces del mundo los han turbado. Te damos gracias, Señor, por tanto y por todo. Y a ti, Mamita María, Virgencita Santa, Madre Santísima, que siempre estás pendiente de nosotros. Te saludamos diciendo, que te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Amén. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y En la vida y en la muerte. muerte, para los gran señores. Santa Marta, Cerramos ruega por nosotros. Y San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Cerramos igual con nuestra madre, diciéndole, dulce madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, ruega para que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches, que descansen y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Hasta luego. Por allá. Hasta Bendiciones. luego. Buenas noches. Bien. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.
¿Ya? ¿Dónde está? ¿Cómo hizo? Me salí. ¿Cómo? Y aquí le hizo así. Sí, el telefonito. No, está en la reunión todavía. Mm.